Shabbat Shalom, amados, nuevamente con ustedes conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, servidor Osvaldo Calderón. Y entramos a un nuevo tiempo en Shabbat de conocimiento, entendimiento y de alguna forma estamos llevando un pequeño camino, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, al monte Sinaí. Sí, porque recordemos que ya ahora la siguiente fiesta que nos toca vendría siendo justamente la fiesta de Shavuot. Ahora, antes de entrar en el tema de hoy, quiero recordarles que tenemos nuestros libros de estudio, Conociendo la Vida Eterna y Luz en medio de las tinieblas. Conociendo la Vida Eterna es un resumen, nuevamente los comento, es un resumen de la Escritura de principio a fin para entender a grandes rasgos claramente el plan del Padre. Primeramente, en la configuración física de este terreno, estamos hablando del planeta Tierra, y posteriormente también de la creación física de sus hijos aquí abajo en la Tierra, entendiendo que tenemos también otros planetas más, no que conquistar, sino que gobernar, puesto que estamos diseñados para gobernar conjuntamente con Él, ¿no es cierto?, por la eternidad, aquellos que son parte de su Malhut, de su reino. Y luego de eso tenemos justamente el otro libro que es Luz en medio de las tinieblas, donde claramente entendemos ahí cosas que van mayormente en profundidad dentro de lo que implica justamente todo el Tanaj completo, desde el principio hasta el fin. En esos 17 temas que hay ahí, que les comenté hace un tiempo atrás, que ya estamos también pensando en hacer justamente un segundo libro en relación a los mismos temas, porque hay muchos temas que son ignorados y temas claramente que han sido desviados. ¿Por qué? Porque, se lo digo, el sistema religioso claramente va a buscar lo más popular, lo más que vaya a traer ofrendas, diezmos y cosas como esas. Bueno, entendemos que así funciona justamente el negocio de la fe, literalmente hablando. Pero claramente estos temas que se van a ir madurando para poder conformar el siguiente libro, claramente van todos subiendo en, claramente, de alguna manera decirlo, madurez sí o sí, pero va de la mano con un entendimiento para lo que se viene por venir. Porque claramente hay muchas cosas que hay que entenderlas que no van a suceder en la medida de que yo no transforme mi mente y corazón a una mentalidad de reino, a una mentalidad donde claramente la palabra del Padre, yo debo poner mucha atención a ella para poder llevarla por obra. Recordemos que la semana anterior estuvimos viendo Shema, que significaba obediencia, y Shema implica no literalmente la palabra obediencia, sino que implica oír atentamente para ejecutar, entre comillas, la orden. Y en este caso particular, vemos que lamentablemente no muchos están poniendo oído a la voz del Padre para llevar a cabo su voluntad. Pero los pocos que sí la están poniendo, que sí están poniendo atención para poder llevar a cabo su voluntad, nada distinto a lo que está escrito está. Y eso es lo que nosotros conocemos es manada pequeña. Esa manada pequeña claramente es la que va a cogobernar con Él, ¿no es cierto?, por la eternidad. Y por lo mismo son temas que van en mayor profundidad, que van, orientados a personas que van así a tomar su palabra y van a querer hacer la vida. Queremos ver señales, milagros, prodigios. Imposible que eso ocurra si no caminamos en su voluntad. Pero en la congregación de nosotros no ha habido milagros, no lo discuto de ninguna forma. ¿Sabe por qué? Porque su nombre está ahí. Por misericordia. Por misericordia. Eso no quiere decir que el resto no sea misericordia. Por el poder no se puede manifestar en forma libre, como estaba acostumbrado el Padre a vivirlo en el principio justamente de su asamblea, cuando empezaron los primeros hijos de Elohim a activarse y a convertirse nuevamente a Él. Usted bien conoce la historia, que fue lo que pasó en Shavuot. Posterior a eso, ¿qué es lo que pasó con Felipe? Felipe llegó al norte, ¿no es cierto?, y trastornó la ciudad, trastornó a los demonios. Era una cosa impresionante lo que estaba ocurriendo. Y la pregunta, ¿por qué no ocurre hoy día? Amados, porque el sistema religioso ahoga la palabra, ahoga la palabra, ahoga la palabra. Eso es lo que ocurre. Entonces, finalmente nos quedamos con letra y sin palabra. Hay mucha letra, muchos versículos bíblicos, pero no hay palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Se puede dar cuenta que nada es casualidad, por algo Pablo lo dijo, no la letra. No los escritos, en una escritura, no. Estamos hablando de una palabra viva. Esa palabra viva, ¿cuándo se hace viva?
cuando yo la tomo y la pongo por obra. Entonces, cuando empiezo a caminar en Kedushá, santidad, obviamente el Padre va a respaldo del reino, respaldo de la corona frente a lo que yo voy a ejecutar. Y eso va de la mano claramente con la obediencia, con la humildad, un corazón enseñable, un espíritu enseñable. Porque de otra forma, amados, difícilmente muchos de los que creen que son salvos, literalmente lo van a hacer. Porque caminar en la voluntad del Padre hay un costo que pagar. ¿Y cuál es ese costo? Usted tiene que ver si tiene la voluntad de pagar ese costo. Ese costo es apartarse del mundo. Eso es todo. Apartarse del mundo. El que tiene amistad con el mundo, que corresponde justamente a parte del gobierno de las tinieblas, se puede dar cuenta, por eso Santiago lo dice. El que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con el Padre. La pregunta, ¿usted sabe qué significa Satán? Enemigo. Entonces la persona que se tiene contacto con el mundo es un enemigo, un Satán, un Hasatán, un adversario. Continuamos a entrar ahora a la palabra y a la enseñanza de hoy. Los voy a dejar ahí pensando un poco porque hay tiempo de hacer teshuvá, por supuesto que sí. Hay tiempo de hacer teshuvá. Antes del sonido de shofar, usted aún todavía tiene la posibilidad de hacer teshuvá y volverse al camino del Padre. Pero le digo una cosa, las bendiciones que existen delante de usted, que solamente se van a abrir en el instante que usted se arrepienta de corazón, haga teshuvá y se vuelva a la Torá, ahí recién usted va a poder experimentar lo que es vivir en el Malhut, en el reino. Porque hay algunas, entre comillas, bendiciones que pueden llegar sin ninguna duda, vuelvo a decir, por misericordia, pero no por legalidad de estar dentro del Malhut. El Padre muchas veces ve los corazones de sus hijos que están fuera, pero claramente los quiere traer y está convocando hace siglos. Salgan de ahí, pueblo mío, y vuelvan a mi Torá, a mi voluntad. Y hay que entender una cosa, tenemos que volver a la Torá reformada de Mashiach. Mateo capítulo 5 en adelante usted lo va a poder ver. Bueno, dicho eso, ahora sí entramos a lo que implica este camino que estamos haciendo posterior a Pesaj. Estamos todavía en el desierto, hemos visto muchas cosas y han ocurrido muchas cosas. Ya la semana anterior habíamos cruzado el Mar Rojo, hemos vivido cosas extraordinarias en los últimos días. Y eso no escapa claramente de lo que se nos viene por delante, que aún más extraordinario será. Y bueno, una de las cosas que no hemos revisado, y creo que es importante entenderlo, porque más adelante en Apocalipsis hay temas de aquí, de estos tiempos, posterior a Pesaj, que son nombrados. Y muchas veces en el sistema religioso como que no entienden la conexión, cómo, por qué, cuándo y dónde. Pero bueno, aquí vamos a irnos ahora al capítulo número 15 de Éxodo. Pues estamos hablando de recorrer el camino para llegar justamente a recibir la voluntad del Padre que viene siendo su Torá. Y eso corresponde en el monte Sinaí, en la fiesta de Shavuot. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es cómo se alabó al Padre posterior a lo que ocurrió en Mitzraim, en Egipto, y al cruzar el Mar Rojo. Porque claramente el cruzar el Mar Rojo literalmente vendría siendo cruzar el límite que me separaba de Egipto, de Mitzraim. Y claramente al cruzar el límite se entiende que estamos ya en otro territorio donde hay otro gobierno, por decir de alguna forma. Si revisamos y nos vamos a Éxodo capítulo 15, vamos a ir revisando verso por verso porque vamos a encontrar varias cosas muy interesantes aquí. Y claro, vamos a entender más en profundidad varias cosas que se nos vienen a posterior. Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico a Yahweh y dijeron, estamos hablando del primer verso del capítulo 15, al posterior de haber salido justamente de Mitzraim y haber cruzado el Mar Rojo. Cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico. Y ha sido mi Yeshua, ha sido mi salvación, Yeshua. Este es mi Elohim y lo alabaré, Elohim de mi Padre y lo enalteceré, disculpe. Yahweh es varón de guerra, o guerrero,
o es un hombre de guerra. ¿Usted sabe cómo se dice guerra o guerrero? Gibor, ¿no es cierto? Entonces vendría siendo Yahweh es varón Gibor, ¿no es cierto? También no sé si ha escuchado usted el Gibor, que vendría siendo justamente la abreviación de Elohim, ¿no es cierto? Dios guerrero o Dios de guerra, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí se puede dar cuenta que el Padre se manifiesta a nuestra nación Israel en un principio como guerrero. Y ahí nosotros entendemos posteriormente cuando se van dando muchas más circunstancias, ¿no es cierto?, a lo largo de los siglos, donde aparece Elohim Sebaot, y Sebaot significa de los ejércitos, ¿no es cierto? Pero bueno, continuamos. Yahweh es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo, entre comillas digo, porque técnicamente el mar nunca se llamó rojo, se llamó Mar Suf. Así se llamaba, Mar Suf en el hebreo. ¿Y qué significa el Mar Suf? Significa el mar de los juncos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué conocemos hoy día que se llama Mar Rojo? Porque resulta que cuando tradujeron el Mar Suf al inglés, resulta que la palabra Suf o juncos se escribe rid. Y resulta que red es rojo. Y hubo una equivocación para variar en la traducción y se les cayó una E, entonces la R, doble E y la D, que significa junco, claramente se cayó una E y quedó en red, que en inglés es rojo. Y de ahí en adelante quedó como mar rojo. Solamente explico eso porque qué diferencia y cómo es posible que de mar rojo aparezca el mar de los juncos. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, traducción al inglés y se los comento para que usted lo pueda entender. Ahora, continúo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Yahweh, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yahweh, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Se puede dar cuenta, aquí está dejando sumamente Moshe claro de que claramente Faraón no quiso obedecer la orden del Creador. Entonces, quienes se levantaron en contra del Creador son los que no obedecieron, su palabra. Entonces, claramente, hay consecuencias, por supuesto que sí, y las vio Faraón y todo Mitzraim y también todos aquellos que eran los verdugos de alguna forma justamente de nuestra nación. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. El soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Yo no sé si usted puede imaginar un poco, ver el mar y hacer... Eso fue lo que ocurrió. La pregunta, ¿qué estaba viendo Moshe? ¿Qué estaba viendo Moshe? ¿Por qué él escribe algo que se lo imaginó? O sea, hay que entender cuando se despertó el Ruach de Moshe para poder oír, para poder ver, para poder, etcétera, incorporarse dentro de los planes del Padre, ¿no es cierto? Él en un instante empezó a ver cosas y empezó a oír cosas. ¿Y cómo es eso? Recordemos que Moshe vio una zarza ardiendo y vio el fuego que no consumía la zarza. Pero ese fuego, ¿a la vista natural existía? No, era con vista espiritual. El mundo espiritual a él se le abrió en un literalmente abrir y cerrar de ojos, porque él ni siquiera sabía que su ruaj estaba muerto, porque ni siquiera conocía toda la historia como corresponde, justamente desde el principio, tanto así que a él se le reveló justamente el libro de Bereshit. Entonces, usted podrá entender que difícilmente él podría entender lo que le estaba pasando. Él dio la vuelta, miró y vio algo y fue a verlo. Ya su ruaj, el Padre lo había despertado. Ya su ruaj estaba despierto.
Y para él, de ahí en adelante, fue absolutamente normal oír, ver, etc. Entonces, ¿por qué se lo comento? Porque sí o sí él ya podía ver, y el Ruach HaKodesh sí o sí estaba en él, eso lo tenemos más que claro. El Padre no hizo ningún trámite con él, ¡pum!, porque ya lo tenía escogido desde antes. Entonces, fíjese acá, Moshe vio el soplo del Padre. Dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Y aquí yo le quiero preguntar, ¿usted entiende lo que significa esto? Se cuajaron los abismos. ¿Cómo es eso? Hay que entender que dentro de la cultura hebrea, que estaba viviendo en Mitzraim, claramente, aparte de todo el trabajo forzoso que han tenido y que tuvieron durante varios siglos, ¿no es cierto? Estamos hablando cerca de 200 y fracción de años aproximadamente, según el libro de Hazer. El punto está que claramente ellos llegaron, Israel llega como, con 70 personas, con 70 almas, dice la Escritura, ¿no es cierto? Pero venían con vacas y venían con sus corderitos y sus ovejitas. Entonces, el proceso lácteo, el vivir con leche, el estar con las mantequillas, estar con los quesos de las vacas y de las cabritas, no era ningún tema, era parte de su cultura, era parte de su oficio. Entonces, por lo tanto, Moshe también, en todas las casas israelitas, imposible que no hubiese leche, porque todos tenían producción de animales. Entonces, por lo tanto, cuando él ve lo que le pasa al mar Suf, él lo asocia con lo que él ya conocía y ya veía que claramente su pueblo, ¿no es cierto?, tenía en su cultura cómo se hacía el queso, cómo se hacía la mantequilla, etcétera, etcétera. El cuajo viene siendo una porción de acidez que se coloca dentro de la leche para que la leche se corte y claramente empiece a hacerse el queso. Entonces, cuando se corta, ahora en este caso, ¿cómo se corta la leche en lo más natural a nivel campestre? Con unas gotas de jugo de limón. ¿Se fija? Ahora, en la ciencia y todo este tema, inventaron el cuajo, que es unos polvos que se le pone, ya es bastante más químico, se puede dar cuenta, pero lo que originalmente se usaba, agarraban un limón, se cortaba el limón y se le colocaba unas gotitas de limón a la porción, claramente, si es un chorrito de limón, conforme a la mayor cantidad de leche, y así para poder justamente cortar la leche y se cuajara y finalmente sacar el suero, etcétera, y formar el queso. ¿Qué es lo que vio Moshe? Murallas gigantes, ¿no es cierto?, de agua. Entonces para él como que se cuajó el mar, ¿se fija? Porque hay que entender la mentalidad. Ahora ustedes me dirán, pero a ver, perdón, si Moshe nació en la casa de Faraón, etcétera, etcétera, sí, pero él sabía quién era. Y cuando él, si es que no llegaba a conocer eso desde era niño, cuando estuvo durante todo el tiempo que estuvo dentro de su pueblo como corresponde, ¿acaso no lo vio? ¿Acaso no lo vivió? La pregunta es lo siguiente, ¿de dónde cree que usted viene la sabiduría para poder escribir esto? Continuamos. Se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, ¿usted sabe quién es el enemigo? Encarnado en Faraón. ¿Se da cuenta? Encarnado en Faraón. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Por qué cree usted que se hace este comentario en este pasaje y en este versículo 11? Porque recordemos que Israel sí ya llevaba 430 años en Mitzraim, donde conoció a muchos dioses. Y esos dioses eran los que ellos estaban en ese momento, los miraban, quizás alguno lamentablemente tropezó con algo de eso, pero el punto es lo siguiente, que cuando salen de ahí, se manifiesta el Dios de sus padres, el Elohim de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, por lo tanto, aquí estaban reconociendo, se estaban reencontrando
con el Dios de sus antepasados, pero ellos ya habían experimentado lo que eran, entre comillas, los otros dioses y todos los rituales, etcétera, 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 que eso se vivía en Mitzrayim. Entonces, ellos dicen, ¿quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? Porque, ¿entre qué dioses que ellos conocían? Entre los dioses de Mitzrayim, claramente. Porque si no entendemos esto, muchos pensarán que son todos los dioses del planeta. Amado, aquí está escribiendo Moshe cuando sale de Mitzrayim. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles son esos dioses? Los dioses que el Padre venció con esas 10 plagas, porque dará la casualidad de que hayan existido 10 dioses principales de los cuales justamente el Padre haya ejecutado sus juicios. El dios del Nilo, bueno, bien conocemos el dios Ra, que es el dios Sol. 3 días de densa oscuridad donde no se podía ver su mano. Bueno, entonces, ¿quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? Ahora, ¿cómo se podría decir eso en hebreo? ¿Cómo hubiera sonado en ese momento cuando lo estaba diciendo? Mika moja Yahweh ba Elohim. Mika moja Yahweh ba Elim. Aquí, cuando estamos diciendo Mika moja, es quien como tú, Yahweh, ¿no es cierto? Y Baelim corresponde a los Baales, a los dioses o a los señores. Usted sabe que Baal es señor, ¿no es cierto? Con minúscula. Entonces, aquí la palabra Baelim en el hebreo significa justamente estas 3 cosas. Dioses, señores en el contexto literal, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, a los Baales, ¿no es cierto? Ahora, esos Baales es en plural en español, por decirlo de alguna forma. Pero en hebreo recordemos que los plurales en varias palabras es con terminación IM o también puede ser con OT, ¿no es cierto? En este caso, Baal, Baelim, es el plural de señores o dioses, para que se pueda entender. Porque usted bien sabe que la palabra dioses literal es Elohim con minúscula. Pero aquí claramente, para producir una diferencia en la escritura, se diría Mika moja Yahweh Baelim. Ahora, posterior, ¿quién como tú? Nuevamente, magnífico en santidad. Magnífico en santidad. Usted se puede dar cuenta que aquí la palabra santidad, kedushá, que vendría siendo, ¿no es cierto?, literal, se está activando, se está mostrando, porque el Padre aquí mostró algo que es distinto, habló de pureza, de justicia, etcétera, etcétera, y resulta que el concepto santidad, lo cual no se había escuchado durante siglos hacia atrás, tanto así que a Abraham el Padre le dijo, ve y sé perfecto delante de mí, no le dijo, ve y sé santo. ¿Por qué no le reclamó la santidad? Porque Abraham era santo. Él caminaba en Torá, ¿o no? Entonces él no tenía nada que corregir. Solamente lo perfeccionó. ¿Se da cuenta? Anda y ve delante de mí, sé perfecto. Porque ya eres santo. Ahora sé perfecto, porque de ti voy a levantar una nación, ¿no es cierto? Como las estrellas del cielo. Ya conversamos eso hace un tiempo atrás, que las estrellas del cielo, ¿a qué significa? Primeramente, con una postura celestial, o sea, que están en el ámbito celestial gobernando sobre la tierra, y aún más, una estrella. ¿Usted cómo sabe que es una estrella? Porque en la oscuridad brilla. Entonces, ¿quiénes son hoy día los hijos de Abraham? Los que corresponden al linaje de Isaac, Jacob, y de Jacob, los 12 patriarcas, las 12 tribus, a las cuales técnicamente cada uno de nosotros pertenece a alguna de ellas. Es por lo mismo que también entendemos que en la medida que nosotros brillamos, ¿cómo es que brillamos? Manifestando la voluntad del Padre, caminando en Kedushá. ¿Se da cuenta? Entonces, acá, Mika moja Baelim, ¿no es cierto? Dijimos con respecto a quién como tú entre los dioses, ¿no es cierto? Y aquí, ¿quién como tú magnífico en santidad? ¿Cómo se diría eso en hebreo? Mika moja Nedar Vakovesh. Porque acá hay una conjunción, no es la palabra sola, la palabra está asociada. Entonces, por lo mismo, dice Vakovesh, ¿no es cierto? No dice santidad o Kedusha, porque la palabra no está sola. Aquí hay una conjunción en la frase. Por eso, el hebreo
hay que entenderlo para entender la mentalidad hebrea y de esa forma uno poder leer como corresponde. Pero el punto es lo siguiente, que aquí yo quiero avanzar algo, porque resulta que, ¿por qué estoy haciendo esto también en hebreo? Porque ¿quién como tú, magnífico en santidad, Mika Moja Nedar Va a Kodesh? Resulta que el ángel, el malaj, que va delante de Israel y que está hasta hoy día, sí, que está hasta hoy día guardando nuestra nación, ¿usted sabe cómo se llama? Quizás algunos sí, quizás algunos no. Se llama Miguel. ¿Pero qué tiene que ver? Es que eso es la traducción al español o españolizado, como usted lo quiere llamar. Porque literalmente él se llama Micael. Micael. Y es por eso que le estoy mostrando acá que la palabra quien como tú se dice Mika Moja. ¿Habrá alguna relación? Por supuesto que sí. Porque Micael, conocido como Miguel, Micael significa quien como Elohim. Mika-el, terminación el corresponde a la abreviación de Elohim. Y Mika corresponde también a la abreviación de Mika Moja. Mika Moja, ¿quién como tú? ¿Quién como Elohim? Y claramente es curioso, pues que digo, lo digo para poder hacerlos reflexionar, es curioso que Micael sea el malaj, el ángel, ¿no es cierto?, que está guardando Israel. Pero ¿qué es este ángel que va aquí? Este ángel que va acá. En este tiempo, estamos hablando de 3.500 años, que él está guardando a Israel. Y resulta que acá aparece en dos oportunidades la palabra ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Y resulta que el Padre dijo claramente, el ángel que va con ustedes porta mi nombre. Y claramente porta justamente los atributos del Padre, Elohim, Mika-el, ¿quién como Elohim? Es decir, de alguna manera lleva la sustancia del Padre, la glorificación del Padre, la majestad del Padre. Eso es lo que pasa. Entonces, hay que entender con mentalidad hebrea, y claramente le damos la gloria al Padre, que muchas veces, no es siempre, porque eso depende de uno, muchas veces cuando lo estamos buscando, claramente Él sopla y entrega revelación. Porque el que busca, halla. Continúo. Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. La palabra redimir técnicamente viene de rescatar, tiene la misma raíz. Rescataste, redimir. Cuando hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. Eso significa lo que Mashiach hizo con nosotros. Él nos redimió y perdonó nuestros pecados. Dos cosas hizo con nosotros. ¿De qué nos redimió? ¿De qué nos rescató? Del mundo, del reino de las tinieblas. Y pagó por nuestros pecados. Hizo dos cosas y es por eso que yo ya se lo he explicado, ¿no es cierto? Que Mashiach, él experimentó y vivió en sí mismo las dos fiestas de sangre que tiene justamente el calendario celestial. Pesaj y Yom Kippur. La única fiesta donde se perdonan los pecados es en Yom Kippur. Y ahí hay una ofrenda de sangre, ¿no es cierto? Se mata un carnero, en ese momento se llama no un carnero, es un cabrito, disculpe, ¿no es cierto? Es un macho cabrío, hay dos machos cabríos en la fiesta de Yom Kippur, pero el Padre tomó el mismo cordero, ¿no es cierto?, que iba a usar y que usó justamente en Pesaj, para que también esa sangre del cordero redimiera justamente a la nación de Israel. Mashiach vivió las dos fiestas, en él están incorporadas las dos fiestas de sangre. Y aquí usted se puede dar cuenta que por eso la palabra redimir implica rescatar como sacar, ¿no es cierto? Ya, seguimos adelante. Vuelvo a leer. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, ¿no es cierto? Lo llevaste con tu poder a tu morada Kadosh. Recordemos aquí que
una de las cosas que sí efectivamente Moshe sabía, que había una promesa, la cual él desconocía claramente, y él le contó toda la historia. Usted bien sabe, el padre dijo, yo soy el Dios de Abraham, etcétera, y les prometí que esta tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Moshe ya sabía, pero ¿dónde fue que conoció Moshe al padre? En el monte Sinaí. Y el padre dijo, me los traerás acá y aquí vas a levantar justamente un altar, etcétera, etcétera, y aquí van aquí a servirme, etcétera. Monte Sinaí. Es decir, para Moshe, en ese instante, ¿dónde estaba el lugar Kadosh? ¿Dónde estaba el monte Kadosh? La morada. ¿Dónde estaba? En Sinaí. ¿Y a dónde iba él? Allá. Porque para allá el padre dijo, no, yo quiero que los traigas para acá. Así que anda a buscarlos, me los traes aquí y aquí van a servir a Elohim. Luego seguiremos a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice claramente, lo llevaste con tu poder a tu morada Kadosh, a tu morada santa. ¿A dónde se encontraba eso? En ese instante para Moshe era el monte Sinaí, lugar donde se encontró, donde lo conoció. Luego, 14. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab los sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, Yahweh, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Aquí no dice redimiste, dice rescataste, literalmente hablando. ¿Se fija? Ahora, ¿por qué hago hincapié en todo este pasaje? Porque está profetizando lo que iba a ocurrir. Y literalmente pregúnteme, si usted sigue conociendo la escritura más adelante, pasan todas estas cosas. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegaron los espías a mirar qué ocurría dentro de qué? De las murallas de Jericó. Y se encuentran con la prostituta Rahab y toda la historia que nosotros conocemos. ¿Qué fue lo que le dijo ella? Nosotros hemos oído. Y aquí están todos con el corazón así porque saben que ustedes vienen camino para acá. Hemos oído las cosas que pasó, las cosas que su Dios hizo allá en Israel, allá en Egipto, en Misraim. ¿Qué es lo que dice acá? Claramente, primero los filisteos, dice, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom, ya entramos a otro tema, ¿no es cierto?, a otro grupo, Edom se turbarán. A los valientes de Moab, otra nación, otro pueblo, ¿no es cierto?, les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. ¿Y dónde estaba la muralla de Jericó? ¿Dónde estaba Jericó? En Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. ¿Qué es lo que le dijo ella? Está todo el pueblo así, porque saben lo que pasó. Y mejor que ni siguen. Había espanto, había temblor, había miedo. ¿No es cierto? A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, Yahweh, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Y ahí ya entramos claramente a lo que es la palabra profética para la promesa, ¿no es cierto? En el lugar de tu morada que tú has preparado, Yahweh, en el Mikdash, santuario, ¿no es cierto?, que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. Yahweh reinará eternamente y para siempre. Ahí termina el cántico, porque lo que viene a continuación es una explicación literal de todo lo que hemos ya revisado. Mire lo que dice acá. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Yahweh hizo volver las aguas del mar sobre ellos, más los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y Miriam, la profetisa, que tenía el don profético, hermana de Aarón, y aquí hay una cosa curiosa, porque también era hermana de Moshe, pero aquí dice la escritura, la hermana de Aarón. Hay cosas que de repente como que no tienen explicación.
hay cosas que no tienen explicación. Es curioso, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Tomó un pandero con su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía. ¿Eso qué quiere decir? Había un sonido de los panderos con el baile, qué sé yo, y ella respondía al sonido de los panderos. Dice, canten a Yahweh porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moshe que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¡Wow! Aquí ya la cosa se pone complicada un poco. Y llegaron a Mará. Y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mará. Ahora usted puede entender qué significa la palabra Mará. Amargura o amargo. ¿Se acuerdan cuando estábamos revisando en Pesaj que había que comer hierbas amargas y se llamaban maror? Ahí tiene, porque eran amargas. El mismo verbo, la misma palabra, perdón, la misma raíz, amarga, amargas, ¿no es cierto? Hierbas amargas, y aquí estas aguas eran amargas y por eso se llama mará, ¿no es cierto? Amargo o amargura. Luego, entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Las aguas amargas, la gente murmuró, empezó a reclamar, oye, bueno, mira, que allá. Usted podrá entender la atmósfera y lo que estaba ocurriendo en ese momento con cerca de 1 millón de personas a su espalda. Amados, por favor, tomen conciencia de esto. Una persona llevando 1 millón en la espalda. Porque dice la Escritura que serán 600.000 israelitas. Cuando se habla de eso no se cuentan las mujeres y los niños. Y más una población mixta que los acompañó. Entre ellos egipcios, etcétera, etcétera. Recordemos que Egipto era cosmopolita, porque claramente era un centro de negocios y transacciones, etcétera, en esa época. Entonces claramente había de todas las naciones que estaban cerca de Egipto comerciando hasta que ocurrió lo que ocurrió y muchos se quedaron viviendo experiencias o salieron arrancando muchos de ellos, pero los que quedaron ahí y vieron que era el Dios de los hebreos el que estaba haciendo todas esas cosas, claramente dijeron, no, los dioses nuestros, no, ¿quién no? Yo me voy con ellos. Entonces, Moisés tenía a su espalda una gran responsabilidad y tenía que darle de beber a toda esa cantidad de personas. Entonces, ¿cuántos llegan al sector donde están las aguas de Mará? Usted podrá entender la cara que le pueden haber puesto y las cosas que dijeron. Y es por eso que el padre dice, mira, no te preocupes. Ese árbol que está ahí, bótalo y las aguas se van a poner dulces. Entonces uno puede decir, no tiene ningún sentido si lo miramos humanamente que un árbol, no es que el árbol era no sé qué cosa y el agua, las ramas eran no sé... Mire, amado, hay cosas que son realmente incomprensibles. De hecho, técnicamente ese árbol en su instante fue un elemento profético para producir un cambio. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora cuando están de moda los de la religión, ¿no es cierto? Piensan que, un elemento profético, ahora van a querer andar con un árbol en la mano, porque es un elemento profético. La religión funciona de esa forma. El Padre puede usar cualquier cosa para transformar lo que Él quiera y cuando quiera y donde quiera. Y aquí, hay un árbol ahí, ya, bota el árbol. La pregunta es la siguiente, que hay muchas preguntas en este pasaje. ¿Por qué no dijo, ora y declara que las aguas son dulces? O pon tu vara, no sé, algo que ya se había experimentado en el pasado, ¿se fija? Pero el punto es lo siguiente, el Padre no se ciñe a una estructura para hacer lo que Él quiere hacer y para glorificarse. ¿Qué es lo que está mostrándonos a nosotros también la Escritura aquí? Que cuando hay circunstancias que a la vista no son lo que uno espera, es porque hay algo que el Padre tiene reservado para glorificarse. Y otra cosa más que aprendemos aquí, que claramente cuando hay una situación amarga, el Padre la puede transformar en dulce. Así que si usted confía esa amargura que pudo haber estado viviendo o está viviendo, entréguesela al Padre
y el Padre la va a transformar en dulzura. Está escrito. Continúo. Allí les dio estatutos en Mará, ¿no es cierto? Ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, a sus mitzvot, y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Yahweh Rafa. Yo soy Yahweh Rafa, comillas, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Se puede dar cuenta que el Padre dijo, si tienen paciencia y maduran y templan su carácter, van a seguir habiendo cosas hermosas para ustedes. Técnicamente los llevó a un oasis. Y qué curioso, 12 fuentes de agua. ¿Cuántas tribus son? Y el número 70, el Padre ahí se manifestó en gloria con su número 7, ¿no es cierto? Habrá habido pastito, por decirlo de alguna forma, ¿para qué? Para que coman las ovejitas, las vaquitas, los corderitos. Amado, ¿sabe lo que produce la ansiedad, que muchas veces choca un poquito o va de la mano con la incredulidad? Que va a producir que usted no tenga la posibilidad de poder ver la gloria del Padre. ¿Qué fue lo que Mashiach le dijo a Marta? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Elohim? Amados, desde los montes del Valle de Curacaví, en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.